Hola, García, buenas tardes. ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Todo bien, hermano? Bien, gracias a Dios. Aquí pasando para saludarlo. Qué bueno, un placer que haya venido por acá. No, ya me ha visto usted allí, su live. Sí, claro, claro, usted viene acá y es bienvenido. Nosotros le apreciamos, Sí, nosotros le apreciamos, pues, y por eso le damos la bienvenida. Eh, Fíjense que yo, pues, ahora el tema que tenía es sobre el bautismo. Todavía no lo he empezado a desarrollar ajá. y ese es el tema que yo, pues, que yo traía en esta preciosa tarde. Así es que yo no recuerdo realmente. Bienvenido, mi hermano César Moreno. Gracias, hermano Martín. Saludos, bendiciones, hermano. Bendiciones. Usted parece que me preguntó, García, parece que me ¿Qué? preguntó si en la iglesia habían los falsos profetas. No, me parece que sí hace rato, juez. Me Sí, parece. sí, No, no hay disculpas si lo dice mal entender, va, pero... no, 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 no. Yo ahora hablaba con una hermana que le llamaba a una señora que se decía profeta de aquí de mi pueblo y a esa denominación iba yo, Ajá, a la de ella. Y me recordé una cita bíblica, fíjese, que está en Hechos 16, capítulo 16, versículo del 16 al 18. Esa era una que tenía el don de profecía, pero pero no se le llama don de profecía, sino que se le llama espíritu de adivinación o espíritu pitonizo. Ahí podemos ver nosotros cuando dice: y aconteció que yendo nosotros a la oración, una muchacha que tenía espíritu pitonizo nos salió al encuentro, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios, los cuales les anuncian el camino de la salvación. Y esto hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ellas. Y salió en la misma hora. Y viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, apresaron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro, al magistrado. Entonces aquí podemos ver que esos son los espíritus de adivinación que andan por el mundo, como decía Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Entonces, siempre digo que se tiene que tomar con cautela, porque yo participaba de esas denominaciones proféticas. Dice: amados, no crean a todo espíritu, sino examinen los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, García, pues eso es lapidario al conocer nosotros, al conocer pues que realmente eso es un peligro. Y sí adivinan, claro que sí adivinan. García, una pregunta. ¿Usted cuántos bautizos tiene? Saludo a mi hermano Ramiro. Tiene el micrófono apagado. Oh, mi hermano César, el tema de esta noche es sobre el bautismo. Ah, ok, qué bueno, ¿verdad? Sí, eso está bien, está bonito el tema. Y ese muchacho que está allí,
¿Él es protestante o es católico? Es protestante. Ah, García. Mi José esposa, Limas. ¿de dónde es él? ¿Es Nicaragua o de dónde? Yo no recuerdo. Porque hay muchos Garcías allá en mi lugar. Uy, en todas partes, mi hermano. Sí, ¿verdad? Sí. Aquí está José Limas Segarra, que creo que no es católico. Yo creo que no es católico. Vamos a... Hola amigo, Buenas noches, amigo. ¿A qué iglesia pertenece? yo soy pentecostal de las Asambleas de Dios del Perú. Adivinaste que no era católico. Sí, pues yo conozco los espíritus. No, Mira, es... por la foto, ¿no? ¿Cómo? Por la foto de mi perfil. No, es ¿No? broma. Es que parece, es que usted tiene el nombre de un hermano de Lima, que es Segarra. Lima Ah, Segarra también se me olvida el nombre, pero es Lima Segarra y yo pensé que era usted, pero Fabián después, será. Fabián. no, se llama, ya le digo, yo creo que es Lima Segarra. Es Ajá. de Lima. Ah, sí, sí, yo también soy de acá. Em, sí, José Lima Segarra. Están hablando del bautismo de los niños, creo. No, es que la iglesia bautiza personas. La iglesia bautiza personas. Y una persona es desde 0 años hasta el último día de su vida. Sí. Entonces Claro. la iglesia no excluye en el bautismo porque Cristo no mandó a determinada edad, no mandó a bautizar. En mi iglesia bautizan también a las personas, pero ya adultas, o si no, de uno que ya comete pecados personales. Desde ahí te Pero, bautizan. pero no sé si usted tenga algún texto bíblico o usted tenga la idea a qué edad se puede bautizar un ser humano. Eh, yo creo que, a ver, es mi punto de vista, ¿ya? Desde que se avergüenza, creo yo, de su... Literalmente en la Biblia no hay, ¿ya? Es mi punto de vista. Yo creo que desde que se avergüenza a un niño de su parte íntima. Porque hay, los bebés normal no tienen vergüenza. De una vez que ya tiene ese temor, vergüenza, como dice que cuando Adán y Eva pecaron, se sentían vergonzosos y se taparon. Entonces yo creo que desde ahí, porque en la iglesia donde asisto, bautizan a los 12 13 dependiendo, pero es la persona quien quiere, decide de bautizarse, A no el los pastor. 12 o 13, pero no hay texto bíblico entonces que diga No, a los 12 o 13 años. no hay texto bíblico, no hay. Lo que sí No podemos hay. ver es cuando la Biblia habla, pues, ¿no? De escuchar el Evangelio, hay que creer el Evangelio, arrepentirse y para ser bautizados. Eso sí hay en la Biblia. Entonces, por ¿A ese lado, quiénes le dice que se tienen que arrepentir? obviamente tienen que arrepentirse los inconversos, pues, si dicen Le dice a los padres, claro, pero ellos se tienen que arrepentir, como en la iglesia. En la iglesia se bautizan seres humanos porque Cristo mandó a toda criatura. Cristo no dijo los niños no. Fíjense que en la iglesia hay mandamientos, bueno, hablando sobre la ley, hay mandamientos de estricto cumplimiento y hay otros que usted se tiene que abstener. Hay cosas que usted debe de hacer y hay cosas que usted no debe de hacer, como no matarás, ¿verdad? Eso no se debe de hacer. Entonces,
¿Por qué si la Biblia no manda pues a no bautizar niños, por qué no los debemos de bautizar y por qué sí los debemos de bautizar? La Biblia lo que enseña, como te dije, para ser bautizado, pues hay que creer el Evangelio y arrepentirse. Los bebés no pueden arrepentirse porque no tienen pecado personal. Yo sé que llevan un pecado hereditario que arrastramos todos, como de Adán y Eva. Pero ese pecado hereditario, creo yo, no condena, porque si eso condenara, ¿cuántos niños estarían en el infierno? Se condenarían, porque muchos fallecen aún recién nacidos, aún estando en el vientre de la madre, otros son abortados, nunca llegaron a bautizarse. Yo creo que es un Dios, un juez justo y ellos se salvan. Por ese lado, Pero eso es no lo lo que... dice la Biblia. ¿De cuál? O sea, los niños van a pasar los pequeños van a pasar por el juicio, ¿sí o no? Lo, en Apocalipsis lo que dice, vi grandes y pequeños, Grandes y no, pequeños. no sé si se refiere, porque ahí podemos interpretar, porque no dice niños ni bebés, no dice. Podemos Grandes y interpretar. pequeños. Son seres humanos grandes y pequeños. Seres Sí, humanos. Entonces, ahí no se tiene que interpretar nada. no, pero lo que pasa Grandes. es que ahí también pueden interpretar grandes económicamente, No, gente de no, clase media, otro de clase pobre, entonces así los podría pobres y los decir. ricos. No, no. Ujú. Eso no tiene que ver nada. O porque usted tiene dinero, usted es grande. Dependiendo cómo en la sociedad toman, por No, es ese que no. respeto, otros pueden, o sea, hay que respetar, otras pueden pensar así. No todos van a pensar lo que uno Es que, quiere es pensar, que ¿no? eso significa libre interpretación. Ahí dice que Ujú. personas grandes y personas pequeñas. Punto. Entonces, si nosotros vemos que van a ser juzgados grandes y pequeños, pues yo no voy a decir, no, o sea, grande, el que tenga 2 metros 30 y el que tenga 50 centímetros, estatura, no. Personas grandes y personas pequeñas significa toda criatura. Es toda Ujú. criatura, desde el más pequeñito de 0 años hasta pues el más anciano del mundo. Entonces, sí manda la palabra de Dios, vamos a ver, vamos a leerlo, que se tiene que arrepentir, claro que sí, porque le cuento que en la iglesia católica las personas reciben catequesis de 2 años, si tienen más de 7 años, ya recibe una enseñanza que dura 2 años para un sacramento, por ejemplo, para la comunión. El niño recibe 2 años o el adulto recibe 2 años. Luego pasa a la confirmación otros 2 años. Entonces, Ya, a ver, ese, ¿dónde podemos encontrar que los niños fueron bautizados? A ver, las familias, las familias fueron ya, bautizadas, se lo vamos a leer. Vamos a leerle allí en Hechos capítulo 16, versículo 14 y 15. Vamos a ver. Entonces, si yo le pregunto a usted, ¿dónde prohíbe la Biblia? ¿Dónde prohíbe la Biblia bautizar niños? Si la Biblia lo prohibiera, entonces no se podría hacer. Vamos a ver. 14, vamos a ver el 15. El del 14, 15 dice, entonces, Hechos 16, 14, 15. Entonces una mujer llamada Lidia, que vendía púrpura en la ciudad de Tiatira, temerosa de Dios, estaba oyendo el corazón de la cual el Señor abrió para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Ella abre su corazón. Y cuando fue bautizada, dice,
ella y su familia nos rogó diciendo, si han juzgado que yo sea fiel al Señor, entren en mi casa y quédense conmigo. Entonces vemos que el Señor la toca a ella. Ella recibe esa promesa y se bautiza ella y su casa. Aquí dice y su familia, pero esta palabra, su familia, es la palabra oikia, que la palabra oikia significa casa. Todos los que habitaban en una casa no eran solamente los hijos, o todo ser humano, sino, no eran solo los parientes carnales, sino hasta los esclavos, los sirvientes. Entonces, ahí podemos ver que se bautizan familias. Eso igual, de igual manera, podemos verlo en el mismo 16, del 29 al 33. Podemos ver que el carcelero se bautiza con toda su familia. Y si usted ve, Jesús dice, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, manda a bautizar a toda criatura. ¿Le puede citar otro versículo del mismo libro, el libro de los Hechos, capítulo 2:38? Ahí Sí. dice, Sí, ahí véale. mira, como dice el apóstol Pedro, le dice, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Sí. Y, ¿A quiénes les si está ves, diciendo? un ratito, voy a terminar. De ahí voy a leer. Si ves, aquí dice, primero hay que arrepentirse y bautícense. O sea, viene el arrepentimiento y luego tiene que bautizarse. Entonces, un bebé, pues, No, puede permítame. Voy a terminar. No, permítame, lea el 39. Es que Sí, usted voy no a ha terminar. terminado. No, Ahí ahorita está voy la a terminar. explicación Ahorita voy del a Lea texto terminar. el que está leyendo. 39. Sí, voy ahorita, un ratito. Entonces, ahí vemos en el 38. Ahora vayamos a 39. Porque para vosotros, para ustedes, es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que estén lejos, para cuando el Señor Dios llamare. Bien, aquí dice, es para ustedes la promesa del Espíritu Santo hablando, y para sus hijos y para todos los que estén lejos, cuantos el Señor nuestro. Bien, ¿qué dice aquí? Clarito. Primero dice, hay que arrepentirnos, luego bautizarse, porque el Espíritu Santo es una promesa para ustedes, papá, mamá, y para sus hijos, pues los hijos. Ahora, esos hijos no pueden arrepentir si son bebés, porque si fueran bebés, no cumplirían del primer versículo. Entonces son hijos No, que mi tienen... amigo, no. Voy a terminar, vamos por partes. Usted está Voy a terminar. interpretando. Mira, vamos por partes, porque yo lo escuché a Luis Toro cuando puse ejemplos, porque es fácil poner ejemplos también. ¿Sabes por qué? Bendito Dios que ya está escuchando el Vamos padre por Luis partes, Toro. déjame, mira, bien claro dice, primero dice que hay que arrepentir, luego bautizarse. Ahí los bebés no cumplen uno de los requisitos porque no pueden arrepentirse. Listo. Luego dice que la promesa es para ustedes y para sus hijos. Ahora, hay hijos, como por ejemplo, yo soy hijo ya adulto, pero yo tengo una madre. A mi mamá pueden decir, es para usted, señora, y para su hijo, en este caso para mí. Yo Pero sí eso, cumplo. pero ya, mi amigo, ya. Porque no vamos a estar toda la noche acá. Eso es su interpretación, pero la promesa usted está sacando de contexto. ¿Cuál es la promesa? ¿A cuál promesa se refiere? A recibir el Espíritu Santo. ¿Será que los niños pueden recibir el Espíritu Santo? Claro que sí lo pueden recibir. La promesa
es de recibir el Espíritu Santo. San Juan Bautista lo recibe en el vientre y salta de gozo. Entonces, vamos a ver a quién le fue hecha esa promesa. Vamos a ver a quién le fue hecha esa promesa. Si estaban los niños también o estaban solo adultos. Vea usted, si vemos que preguntan los adultos le preguntan a San Pedro. Vamos a ver la pregunta que le hacen y vamos a ver a qué se estaba refiriendo. Vamos a ver el mismo Hechos 2. Vamos a ver del 36. Vamos a ver. Aquí dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a Jesús que ustedes crucificaron, Dios ha hecho Señor y Cristo. Entonces, cuando escucharon esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Los adultos les dice, ¿qué tenemos que hacer? Entonces Pedro le está citando al profeta Joel, Esa es la clave. Para que usted entienda, nos tenemos que ir a Joel. ¿Y a quienes les hace esa promesa? Si solo a los adultos. Vamos a ver. Entonces, usted no puede hablar de la promesa de Joel, porque de eso estamos hablando, de Joel, sin ver quiénes eran los que recibieron esa promesa. Vamos a ver que sí, efectivamente, está hablando del profeta Joel. Vamos a agarrar el texto, el mismo texto del 2. Voy a leer el 38, 39, pero sin sacar de contexto. Bueno, ellos le preguntan, ¿qué debemos hacer, hermanos, varones hermanos, qué debemos hacer? Y Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Esa es la gran promesa de Joel. Entonces, aquí no se trata de lo que usted quiere interpretar, sino lo que dice el pasaje de Joel. ¿A quién se le hizo esa promesa? Vamos a ver el 2 de Joel capítulo 2. Creo que es de ahí por el 14, si mal no recuerdo, Joel 2, 14, vamos a ver, dice, Dice 14, Joel Hechos 2:14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, dice, alzó su voz y le dijo, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto que es notorio esto que sea notorio, y escuchen mis palabras, porque esto no es que estén borrachos, dice, como ustedes piensan, dice, porque son las 9 de la mañana. Mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Y en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, toda carne. Esa es la promesa. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. No solo los bebés porque no cumplen con el 38. Eso es, hermano, no conocer la Biblia. Eso es salirse de la olla, como dicen. Aquí lo está explicando Pedro. Pedro lo está explicando. Dice, no es como ustedes piensan, pues son las 9 de la mañana. Pero esto fue lo que fue dicho por el profeta Joel, el 2:17 de Hechos, dice, y en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros pequeños verán visiones, y sus hijos tendrán sueños. Aquí se acabó todo. Aquí se acabó porque dice toda carne. No dice sobre los adultos. Sobre los adultos. Yo esperaría que usted sea una persona honesta y ante las pruebas que yo le estoy dando, usted acepte que estaba equivocado.
Ahora vámonos a Joel. Vamos a ver qué nos dijo el profeta Joel. Vamos a ver. Dice, y usted no estaría contra mí, estaría contra la palabra de Dios. No estaría contra mí. Vamos a ver Joel capítulo 2, versículo, vamos a ver, 15 en adelante. Aquí lo que está pasando es que Joel va a dar una promesa, una profecía. Va a dar una profecía y vamos a ver a quién se la va a dar. Vengan los adultos, porque solo para ustedes es esto. No. Dice, toquen trompeta en Sión, pregonen ayuno, llamen a la asamblea. Reunid al pueblo, santificad la reunión. Juntad los viejos, congreguen a los niños y aún a los que maman, o a los niños de pecho. Tráiganlos a todos, vénganse. Porque esa era la promesa de Joel. Todos tenían que estar allí y todos reciben esa promesa, aún hasta los que maman. Dice el 17, dice el 16, y los que maman salgan de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Vamos a ver más adelante lo que dice. Ahí vemos cómo los congregan. Dice, vamos a ver en la Reina Valera, en la 2:28, 29, vamos a ver. Y en la Biblia católica creo que es del 13 en adelante. Y escuche esto, ya está toda la asamblea, todo ser humano, toda carne reunido. Y dice el 2:28 en la Reina Valera. Y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, sobre todo ser humano, sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros viejos soñarán vuestros sueños y vuestros pequeños tendrán visiones, vuestros jóvenes. Y aún sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Entonces, mi hermano, ahí está. Esa es la promesa que se cumple en el bautizo. Bautícense y recibirán el don del Espíritu Santo. Mi hermano. Y del Espíritu Santo. Y en el Salmo 51, en el versículo 7, desde el seno de mi madre soy un pecador, róciame con agua y quedaré limpio. Entonces, aquí vemos el texto que mencionaba en el 28 de San Mateo, en el versículo 19 en adelante, ¿verdad? Cuando Jesucristo manda a bautizar a todos, vayan y hagan que todos los pueblos y naciones sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñando a cumplir. Entonces, hermano Martín decía, cuando alguien ya tiene sus 8 años o 10 en adelante, va a una catequesis de 2 años para formarse y enseñársele la doctrina y luego ser bautizados. Los adultos, a los que tengan vergüenza de pecado, Mira, en principio, cuando ya tienen vergüenza de pecado, deme el texto bíblico que diga eso. Vamos por partes. No entiendo por qué cuando estoy hablando me cortas. Mucho se alarga, mi amigo, mucho se alarga. Usted mucho se alarga. Y no ha dado textos, ni un texto bíblico, ni uno. Solo pensamiento propio. Por ejemplo, acabas de decir algo que yo no dije. Tú dijiste bien claro que yo te dije que todo el mundo que hablaran, que profetizaran, eso yo no dije. Te dije, a ver, a nivel mundial, que
tienen la Iglesia Católica, que yo sé que es universal, por lo menos uno o dos demuestre un había entendido de los magos. Entonces fue cumplido lo que se había dicho por el profeta Jeremías, que dijo: Vos, dice, fue oída en Ramá gran lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora por sus hijos, tecnón, por sus tecnón. Eso es hijos. Y estamos viendo que la matanza era de niños menores de 2 años, desde un día hasta los 2 años. Entonces vemos que esa es la palabra que se utiliza en Hechos 2:39. Mi amigo, yo sé que usted no tiene la honestidad de reconocerlo, de que la Biblia nos muestra que se bautizan familias, las mujeres con sus hijos. También, Santo. mi hermano, no lo van a aceptar. La Biblia es clara, no lo van a aceptar. Yo me quedo con el 18, no del 2:14 en adelante, no de Joel, no del 39, no, yo me quedo con el 2:38 y lo demás. Mi hermano Antonio, bienvenido. Hola, buenas noches, aleluya, gloria al Señor, hermano. Le traigo su chicle ungido y su agua de barril para que beba y no se peque hasta que no tenga la edad, para que usted pueda entender y pueda ser bautizado, hermano. Mire, hermano, le puede leer Primera de Corintios 10, capítulo 1 hasta el 18 si quiere, o al 2, nomás como usted quiera. Para que mire que ahí se bautizó toda la gente del Antiguo Testamento. Pero le voy a aclarar una cosa. Pues cristiano católico. Entonces, yo quería participar sobre el bautismo, que un hermano protestante subió y bajó para él. Y yo quería participar sobre de los Hechos Apóstoles, o sea, en el libro de los Hechos. Y ahí dicen, ya dijeron, pero ahí en el capítulo 16, versículos 31 a 35, ¿no? Entonces, ahí dice bien también, ¿no? Bien clarito, dice que con todos los suyos, con toda su familia, con toda su casa. Entonces, todo eso es una familia, ¿no es cierto? Entonces, ¿y hasta dónde no pueden entender los hermanos separados que... Con que nos visitó de lo alto el oriente, dice, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombras de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en los desiertos hasta el día que se mostró a Israel. Palabra del Señor. Entonces, mis queridos hermanos, vimos que se le dieron textos bíblicos, no le importan, es que no les importa la Biblia. ¿Dónde un niño fue bautizado? Aquí dice que se bautizó esa mujer junto con sus hijos. El carcelero se bautiza junto con sus hijos. Estefanat se bautiza junto con sus hijos. Entonces, no eran niños pequeños. Junto con sus hijos, junto con todos los de su casa, porque ahí dice Oiquía, todo habitante. Oiga, hermano Martín, ¿podría...? Por eso entonces viene ahora más que todo a protestar contra la iglesia, de la doctrina, por ejemplo, los bautismos, sacerdote y otros más, hay un sinfín. Pero como yo veo que están hablando del bautismo, pues para nosotros los cristianos católicos sabemos muy bien que el bautismo es un paso a la salvación, que el bautismo hemos recibido desde pequeño, del bebé, ¿sí? Porque sabemos muy bien que nuestros padres tuvieron fe. Yo en mi caso ya tengo 2 chiquillos y por mi fe en Cristo, que Dios siempre está conmigo y me ha sacado de
de lo que es un pecado que he hecho antes, ¿sí? Porque en verdad yo no soy justo ante Dios. Capítulo 3. De la misma manera vamos a ver cómo pues es necesario, dice del 3 en adelante, San Juan 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de otra vez no puede ver el reino de Dios. Le dice Nicodemo, ¿cómo puede el hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. Entonces, claramente, mi hermano, tiene que nacer de nuevo. Todo nacido de la carne tiene que nacer del agua y del espíritu. Del agua y del espíritu. Porque no es hijo de Dios. No es hijo de Dios el que no nace del agua y de que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Entonces, ¿cómo se recibe esa gracia? ¿Cómo se recibe ese don? Dejando de estar, dice, porque pasó el pecado aún hasta los que no cometieron pecado. Entonces, nosotros debemos de aceptar esa gracia. Debemos de aceptar esa gracia bautizando a toda criatura. Es que la iglesia bautiza seres humanos y todo ser humano tiene que ser bautizado. Todo ser humano. Porque todo ser humano, si no nace de la carne, del agua y del espíritu, es nada más carne. Aunque tenga 100 años, es carne y no tiene el espíritu de Dios. Vamos a leerla, mi hermano. Me dijo los que van a estar en la batalla, decirles que si tenemos guante, que lo ocupemos, porque cuando hay guante suben los puntos. Si usted tira un K, se hace, si es en guante y en doble, se hace 5K. Se multiplica por 5. Entonces, aquí se trata de hacer la mayor cantidad de puntos. Entonces, si se tiene guante, hay que ocuparlo y hay que esperar cuando llegue el doble, cuando empiece el doble, entonces nos vamos todos allí en el doble. No tiene, dice el hermano Banner. Bueno, entonces vamos a estar con el hermano Juanito un momento y allí pues que sea poco lo que nosotros tiramos para agarrar guantes. Y allá, por ejemplo, para completar se puede poner un guante y se... No están atentos, mis hermanos, no están atentos cuando les damos la palabra. No están atentos, así es que pues los bajamos. Hermanos, hay muchos textos pues hablando sobre el bautismo y cómo es posible, si usted lee, se fue el hermano, si usted lee, mi hermano, lo que dice la palabra de Dios, si usted lee lo que dice la palabra de Dios, que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, nos introduce en el camino de salvación. Entonces, ¿por qué no? Saludando a los incrédulos. Está debatiendo con los de la Iglesia Santidad de Goku. Con Luis.